Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. DF en Infinita es una presentación de Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. En ISAPRE Colmena, cuidar tu tiempo es importante, por eso cuentas con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud. Salió una nueva encuesta de caracterización socioeconómica nacional, también conocida como encuesta CACEN, Paola Berlín, una que muestra que si bien la tendencia de la pobreza en Chile sigue a la baja, de todas formas, hay mucho que hacer. Más de 3,4 millones de personas están bajo la línea de la pobreza. Para analizar los últimos resultados de la encuesta, estamos con Amanda Santillán, periodista del Diario Financiero y de F+. Amanda, qué bueno tenerte de vuelta en el programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Amanda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Súper bien, Muy bien, Amanda. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Primera pregunta y hasta la más importante de todas. ¿Tú le dices CACEN o CACEN? CACEN. CACEN, ya, listo. Sí. Salimos de esa. Es que yo escuchaba a la gente decirle absolutamente yo también, todo, ¿no? Yo también le digo igual que Amanda, CACEN. Ahora, quizás el gran titular que ha salido en todos los portales, Amanda, es la baja respecto al año 2022 de la pobreza que entrega esta última encuesta CACEN, ¿no? Sí, bueno, la nueva encuesta nos entrega varias noticias. La principal, efectivamente, es que baja la pobreza. De hecho, muestra que la pobreza hoy en día es de 17,3%. Uno podría pensar que quizás es alto, porque son 2 dígitos, pero tiene que ver con que es una nueva metodología por parte de esta encuesta. Es importante aclarar eso, porque efectivamente cuando se anuncia la nueva metodología se advirtió que el porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza en Chile era mayor que lo que habían estado reflejando justamente las últimas encuestas CACEN. Eso no significa que se estuviera haciendo un mal trabajo y que estuviera aumentando la pobreza radicalmente, sino que se sinceró los números de la pobreza en Chile. Claro, lo que pasa, es el tercer cambio metodológico que sucede en la historia de la CACEN y tiene que ver con que se hizo una serie de recomendaciones por parte de un grupo de expertos y se tomaron en consideración. Estas recomendaciones lo que hace es actualizar un poco más lo que se estaba midiendo y realizar una mejor foto de lo que estábamos viendo. Por ejemplo, el último cambio metodológico que tuvimos fue el 2013. Del 2013 hasta hoy en día ha cambiado mucho. Tenemos, por ejemplo, WhatsApp, Netflix. Nuestra alimentación ha cambiado y nuestro consumo ha cambiado y por lo mismo decidieron cambiar la CACEN, que se fija en estos patrones de consumo para poder llegar a esta medición. Ahora, entonces, perdón, Amanda, si yo tuviera que contarle esta noticia a alguien que viene del extranjero o a alguien que está en su casa y que no es especialista en estos temas y me preguntara, bueno, ¿qué significa que un 17,3% de los chilenos vive bajo la línea de la pobreza? ¿Cuál es esa línea de la pobreza? ¿Cómo viven ese 17,3% de chilenos? Sí, efectivamente. Bueno, entre los cambios que tiene la nueva CACEN es que entrega 2 líneas diferentes de pobreza entre los arrendatarios y no arrendatarios. Pero si se ponderara serían como unos 268.000 pesos. Entonces esa es la línea de pobreza por ingresos, porque también tenemos la pobreza multidimensional, que también resulta ser bastante parecida al porcentaje a la pobreza por ingresos, que es un 17,7% de pobreza multidimensional también, que tiene que ver con los hogares que tienen carencias, que no tienen que ver con ingresos, pero con sí ciertas dimensiones como salud, educación, etc. ¿Y este de 268.000 es per cápita? Sí, por hogar, el ingreso por hogar. Por hogar. Por hogar, sí, pues. Ya, no per cápita. El ingreso por hogar, no, sí, o sea, 200, que además es muy por debajo, porque es que hay que considerar que son personas que están... hay un jefe de hogar que puede estar manteniendo 3 personas que no reciben ingresos, claro, ¿no? Claro. Sería muy difícil. Pero es por hogar, no per cápita. Por eso te digo, si fuera per cápita... claro, sería imposible esa cifra. Sería imposible esa cifra, la cifra sería mucho más alta de los ingresos justamente de los hogares. Sería bastante difícil imaginar un ingreso de 211.000 per cápita en una familia en promedio de 3 personas, ¿no? Significaría que cada uno está ganando menos de 100.000 pesos. Está gastando. Y además aquí es importante hacerle el doble clic a que también se considera la pobreza severa, que es la interacción entre ingresos y multidimensional, que llega a un 6,1%, una cifra que de todas formas... 6,1%. Sí, eso es lo que hablábamos de extrema pobreza. Lo que hablábamos de extrema pobreza. Sí, bueno, la extrema pobreza sigue siendo. Y de hecho se calcula que sería de
un 6,9% de la población que vive en la pobreza extrema, que corresponde a 1.300.000 de chilenos. Un millón es que ese es el punto, ¿no? Y lo hablábamos al inicio del programa. A ver, que baje y que haya bajado en 600.000 personas que han salido de la línea de pobreza es una buena noticia. No, por supuesto. Es una noticia que habla sobre que las políticas públicas están funcionando, que además a esta altura se ha generado una política de Estado al momento de reducir la pobreza. Es decir, que de gobierno a gobierno se mantiene la tendencia, no se ha quebrado. Pero cuando uno escucha que más de 1 millón de personas viven en la extrema pobreza... en personas, más allá del guarismo como en porcentaje, es horrendo. Más de 3 millones viven bajo la línea de la pobreza, sí, sin duda es una cifra. Más de 1 millón en pobreza extrema. Ahora, enfocándonos en el vaso medio lleno dentro de lo que podamos, efectivamente, según esta última encuesta que hacen Amanda, la baja en la pobreza es prácticamente en todos los grupos, excepto extranjeros. Excepto extranjeros que se mantuvieron en relación a lo que era el año pasado, siguen siendo el único grupo que no tenía una tendencia a la baja. Por ejemplo, se ven una tendencia en mejora o en baja de su tasa de pobreza en las mujeres, también por área, es decir, los hogares que están en zonas rurales y zonas urbanas. Históricamente siempre ha sido los hogares y las zonas rurales más pobres que las urbanas, pero se está llegando a una mejora de eso. Por ejemplo, el mundo rural en esta casa en 2024 tiene un 23,2% de pobreza y en la anterior era 27,7%. Hay una mejora, efectivamente. Pero si lo vemos por regiones, todavía hay varias regiones que están que son más pobres que el promedio nacional. Pensemos en la Araucanía, que tiene un 28% de tasa, Ñuble, un 24,5%, recordemos que la tasa, el promedio es 17%, Maule 24%, Los Ríos 22%, pero hay algunas que están por encima de esta tasa. Por así decirlo, Magallanes tiene un 10% de pobreza. Es la región con... más rica. Proporcionalmente con la menor cantidad de personas bajo la línea de la pobreza. Sí. Y la región metropolitana también. Aysén también, que Aysén y Magallanes son siempre las que tienen mejores resultados, por así decirlo, pero la metropolitana esta vez también, y Antofagasta tiene un 15,5%. Ya, o sea, estamos hablando de regiones que efectivamente están teniendo un avance más acelerado que el resto del país en disminución de la línea de pobreza. No quiero dejar de destacar la buena noticia que es también en la región metropolitana, 12,8% es mucha gente, pero al mismo tiempo estamos hablando de la región más habitada del país, y que la región más habitada del país, que concentra buena parte de la población, más de un tercio, tenga cifras de acercándose levemente hacia el dígito en bajo la línea de la pobreza, es una buena noticia. Y si uno mira la encuesta en general, efectivamente cuesta... y lo avisábamos, lo que conversamos recién, Amanda, independiente que uno se le apriete la guata, cuesta de todas formas enfocarla desde un punto de vista negativo. De hecho, al contrario, quizás el gran titular de esta encuesta de caracterización socioeconómica nacional es: Chile sigue disminuyendo la pobreza, y eso sin duda es una buena noticia. Sí, y de hecho, si lo contabilizáramos entre lo que fue la pobreza con esta nueva medición en 2022, a lo que es hoy día, significa que 600.000 personas salieron de la tasa de la pobreza, porque hubo una disminución de 3,2 puntos porcentuales. Es decir, en 2022 había 20,5% de tasa de pobreza y hoy día es 17,7%. Eso vale destacarlo. Sí, vale destacarlo porque, o sea, si se mide con la misma vara, y eso es lo importante, si se mide con la misma vara, antes estábamos sobre el 20%. En pobreza. En el año 2017 estábamos por sobre 22,5%. En su minuto no se anunció así, y eso es lo importante de destacar, que en algún minuto, y yo me acuerdo cuando tuvimos que anunciar el cambio de metodología a pago como noticia, y tuvimos que revelar cuál era realmente el porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza en Chile. Claro, algunos aseguraron, pero entonces esto se venía mintiendo hace demasiado tiempo. Fuera una cosa dolosa. De la nada venía aumentando la pobreza, no disminuyendo, y no, la pobreza sí venía disminuyendo, pero venía disminuyendo desde una cifra bastante más alta de la que habíamos considerado, a propósito de lo que decía la Amanda, ¿no? Hoy en día lo que determina que una persona esté bajo o no la línea de pobreza es demasiado distinto a lo que era hace 10, 15 años atrás. Y eso habla de que hay que pensar la pobreza de manera distinta, y cuando se pensaba la pobreza de manera distinta, que es muy difícil enfrentar algo cuando no estamos midiéndolo bien, efectivamente el porcentaje de personas que están bajo la línea de la pobreza de Chile era muy alto, lo cual no significa que desde antes ya hubiera una tendencia hacia la baja.
Efectivamente. Bueno, y de eso trata este cambio metodológico, que entre las novedades que trae, como la nueva vara que nos da para medir la pobreza, tiene que ver con, por ejemplo, la canasta básica. Incluye una canasta básica que tiene que ser 50% saludable. Es decir, 50% no tiene que ser sin alimentos ultraprocesados. Y eso tiene que ver con que hoy día, en la medición de pobreza, ya cumplimos, por ejemplo, con la desnutrición. Como que eso ya no es un tema cuando hablamos de pobreza, sino que hablamos acerca, las calorías están cubiertas, sino que hablamos de cómo nos alimentamos. Claro, si Claro, una la alimentación calidad de esas calorías, no la cantidad. Claro, si la calidad de las calorías es mala, estamos considerando una persona que evidentemente vive en condiciones de mayor vulnerabilidad que una persona que tiene una alimentación con capacidad de comprar alimentos Y completamente por eso que hay nutritivos. pobreza con obesidad, cuando eso Antes no era así, antes era la se relacionaba desnutrición. pobreza a desnutrición. Exacto. Efectivamente. Sí, es importante entender esa diferencia en la canasta básica. Amanda Santillán, periodista del Diario Financiero, de F+. Estos resultados de la encuesta que hacen, nos quedamos por supuesto con el titular de que va bajando, pero al mismo tiempo el desafío que es, hay mucho que hacer cuando más de 3 millones de personas en Chile todavía viven en condiciones de vulnerabilidad, más de un 6% en condiciones de extrema vulnerabilidad. Amanda, muchísimas gracias por habernos acompañado, pues. Que estén muy Hasta la bien. próxima. Muchas gracias. Un abrazo.